Hola iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno es estar juntos. Cuánto anhela mi corazón poder estar juntos nuevamente y pronto. Por ahora no puede ser, pero tenemos que disfrutar al menos estos encuentros que tenemos en intimidad, a la distancia, pero juntos. Y esto es bueno, esto nos bendice a todos. Y es bueno que podamos a la vez poder estar como familia reunidos con la Biblia y tener un tiempo de alabanza, de adoración y poder orar. Esta mañana vamos a compartir la palabra y vamos a tener un tiempo de meditación. Amén. Vamos a orar primero. Amado Dios y Padre Santo, te rogamos que, Señor, tú puedas en este momento bendecir tu palabra, que seas tú el que está hablando a nuestros corazones, Señor, que seas tú el que dirige esta reunión familiar, que tú bendigas a la iglesia y damos gracias por la contención, Señor, que tú nos estás dando cada día en medio de esta pandemia y de la cuarentena. Señor, podemos saber y podemos comprobar que tú estás permanentemente en nuestros hogares. Señor, te damos gracias aún por lo que nos das y por lo que nos vas a dar también. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos días estaba muy impresionado por haber leído en Lucas capítulo 13, verso 34, un texto que ya lo he leído muchas veces, pero de pronto me causó una impresión diferente. Y es que Lucas 13:34 compara a Dios con la gallina que cuida a sus polluelos, a sus pollitos. Y es interesante que de pronto mencioné en una charla que les envié a los hermanos por WhatsApp, que no se compara a Dios con un mamífero. Se entiende que los mamíferos son mucho más parecidos en el cuidado a sus hijos, a sus bebés. En este caso, Dios se compara a una gallina y me llamó la atención, un pájaro, un ave. ¿Cómo es esto? Y sí, recordé alguna vez ver la protección de una gallina peleando con depredadores, con un zorrito, con un lobo, con un perro, con pájaros que querían comer sus hijitos. Y la gallina los defiende aún sabiendo que puede morir. Claro, es tan grande el amor que ella tiene por sus pequeños que da su vida. También recuerdo haber visto un campo quemado, pero totalmente quemado, y en el medio del campo había un montoncito de cenizas. Y recuerdo haber visto, no recuerdo si fue un video o yo lo vi, no me acuerdo, pero hace muchos años yo era chico, y alguien en su momento levantó esas cenizas, y debajo de las cenizas, que era una gallina que estaba totalmente quemada, estaban todos los pollitos sanos. Había entregado su vida por cuidar y porque no le pasara nada a sus hijos. Creo que esa es la comparación que quise, que pude interpretar y que quiero esta mañana decirle a la iglesia. Dios permanentemente nos quiere cuidar y nos quiere proteger de todas las cosas que nos puedan ocurrir. Pero somos tan desobedientes que en mi caso muchas veces me he salido del cuidado de sus alas, de su protección, y me he alejado y me he salido de esa protección. Y el Señor ha salido a buscarme y me ha encontrado, y gracias a Dios que me trajo de vuelta, de regreso a su cuidado. Muchas veces he venido golpeado y muchas veces estuve chamuscado, quemado, porque me alcanzaron las llamas del mundo, me alcanzaron las llamas del pecado, los golpes innecesarios de la desobediencia, pero Él siempre quiere
cuidarnos. Él quiere estar permanentemente atento para que nosotros no nos ocurra nada. Y sus alas tienen que ver mucho con sus mandamientos, con sus consejos, para que nosotros estemos cuidados, protegidos. Eso es para la iglesia. Pero esta mañana tengo una palabra que a usted le va a sorprender porque no es tan directa. Por eso le ruego que usted esté orando e intercediendo, porque quiero dividir esta palabra y hacerla lo más corta posible, lo más breve posible, para que usted me acompañe e interceda en oración. Y tiene que ver con dos grupos claramente visibles dentro de nuestras iglesias. Cuando hablo de nuestras iglesias, estoy hablando de la nuestra y de diferentes iglesias en el resto del mundo, del planeta. Este video, nuestros videos están siendo observados por hermanos en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en diferentes lugares de Estados Unidos. Tenemos hermanos en México, tenemos hermanos en Brasil que están viendo nuestros programas y permanentemente están en contacto y están enviando opiniones, saludos y demás. Pero esas iglesias no son diferentes a nosotros. Y un grupo de los que participan en la iglesia y que están y que son muy bienvenidos, están, pero ¿sabe qué me parece? Que he fallado a la hora de transmitir. No he tenido la suficiente capacidad para informar claramente de la situación de aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Por eso, esta mañana quiero hablar a usted que todavía no le ha pedido perdón al Señor por sus pecados. Y quiero leerle, por favor, en Romanos 3:23, y vuelvo a decir, voy a hacer lo más breve posible, y si usted está compartiendo con alguien la palabra y está escuchando, seguramente las mismas personas que lo rodean le van a acompañar y le van a aconsejar algunas cositas más respecto a esto. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos hace estar destituidos de la gloria de Dios? Estamos fuera de la gloria de Dios y fuera del propósito de Dios por causa del pecado que no ha sido perdonado, porque no permitimos que Dios perdone mis pecados. Entonces eso me transforma, quiero decírtelo claramente, eso te convierte en un enemigo de Dios. Estás fuera de su gloria, estás fuera de su bendición, estás fuera de su voluntad. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados y permitir que el Señor te perdone. Es la única manera para que puedas reconciliarte con Dios. ¿Qué es lo que dice su palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando mencionamos que es un tema que no ha sido claro, quiero ser claro esta mañana, porque este tema tiene que ver con un tema delicadísimo, que tiene que ver con la vida y la muerte. Estoy hablando de lo que es eterno. Tu muerte eterna depende de ti y tu salvación eterna también. Esta es una decisión que tenés que tomarla hoy, no mañana. Porque no sé si vamos a estar mañana, pero es hoy el día en que Dios te está diciendo: quiero perdonar tus pecados, quiero ser parte de tu vida, quiero bendecir tu vida. Es muy interesante cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está clarísimo, pero a veces no te lo he dicho claro.
Él espera que confieses tus pecados y Él es fiel y justo para cumplir su palabra, para perdonar tus pecados y dejarte limpio de toda maldad. El propósito de la muerte y de la resurrección de Jesús tiene un propósito claramente visto en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, se da cuenta que le dije recién, si nosotros cargamos con nuestros pecados, no tenemos ningún tipo de relación con Dios. No nos engañemos. Esto no es un tema de pensar en lo que yo creo o a mí me parece. La Biblia dice que si mis pecados y tus pecados no son perdonados, sos enemigo de Dios. Por eso dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte del Señor Jesucristo, mucho más, ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, el propósito de este grupo, de esta mitad de la conversación que te estoy mencionando, es decirte que el Señor quiere perdonar tus pecados, todos, no importa cuán graves fueron, no importa cuán tremendos fueron. El Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. Él va a perdonar tus pecados. Él te va a limpiar de toda maldad. Permitile al Señor Jesucristo que venga a vivir a tu vida, que su Espíritu entre en tu vida, que cambie. El Señor va a bendecir tu vida de una manera tremenda, como lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho conmigo y lo va a hacer contigo también. Por eso, no importa lo que usted crea. Si usted está en pecado, usted es enemigo de Dios. Pero si Dios perdona sus pecados, usted se convierte en su hijo o en su hija. Creo que yo podría separar esto, pero quisiera orar esta mañana para que usted haga una decisión al respecto. Usted necesita ser perdonado de los pecados. Permita que el Señor lo haga esta mañana. Lo invito. ¿Quiere orar en silencio? Ore en silencio. ¿Quiere orar en voz alta? Donde esté, hágalo en voz alta. Repita la oración que yo voy a hacer. Yo le voy a decir al Señor, Señor, ven a mi vida, límpiame, perdóname, te necesito. Y a partir de este momento su vida va a cambiar. Porque es una promesa. Él va a enviar su Espíritu para que pueda vivir en usted. Y usted será portador de su Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? ¿Quiere que oremos? Oramos juntos. Vamos a orar. Cierre sus ojos y diga conmigo, Señor Jesús, en este momento reconozco mis pecados y necesito, Señor, que me perdones. Te confieso todos y cada uno de mis pecados. Algunos me avergüenzan, pero tú me puedes, Señor, limpiar. Y esta mañana, en este día, en este maravilloso momento, quiero pedirte que me limpies, que me perdones. Señor, quiero ser un hijo o una hija tuya. Padre, transfórmame. Señor, abro mi corazón y te recibo en mi interior como Señor y Salvador de mi vida. Te recibo en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ser tu hijo, Señor, tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si hiciste esta oración, no solamente te felicito, quiero decirte que en los cielos dice su palabra que los ángeles están de fiesta, porque la muerte del Señor Jesucristo en la cruz tuvo un propósito. Y ese propósito es que Él vino para salvarte. Y el propósito se cumple en este momento. Y la segunda parte de esta conversación tiene que ver con otro grupo de hermanos que están en la iglesia
y hablan como cristianos, se refieren permanentemente a la gran comunión que tienen con el Señor. Hablan como si la relación con Dios fuera tan buena. Dice, cuando yo oro todos los días que oro, el Señor me responde y cuida de mí. Otros dicen, no, todo lo que yo le pido el Señor me lo da. Y esto es muy interesante, es curioso, pero me quiero referir a este otro grupo de aquellos que dicen creer en el Señor, pero que no se han bautizado. ¿Cómo puede una persona decirse cristiano si no obedece el primer mandamiento que el Señor dejó? No es una opinión del Señor. Dice, el que crea en mí, que se bautice. El que cree en mí, que se bautice. ¿Cómo puede ser que no te ha bautizado y hablas como el Señor te bendice? No te bendice. Él no te bendice. Y muchos escuchamos y permanentemente hablan del Señor y porque yo oro. No ores. Puedes orar, pero no pasa del techo la oración. Porque no te conoce. Porque no has tomado. Si yo quiero subir una escalera, necesariamente tengo que pasar por el primer escalón. No puedo estar en la cima de la escalera si no he pasado por el primer escalón. El primer escalón es el bautismo. No existe un cristiano no bautizado, no puede ser, no existe, no hay manera. Entonces, ¿cómo será que estaba pensando que el que no se bautiza es un desobediente? Y uno dice, no, está todo bien. No, te aseguro, hace un análisis de tu vida, de las bendiciones de tu vida y lo que consideras que está bueno, y te vas a dar cuenta que no está nada bien. Porque la bendición de Dios no está en tu vida. Él no tiene nada que ver contigo. No te ha bautizado. Mira, es interesante. 1 Timoteo capítulo 1, verso 9. Dice, conociendo esto, que la ley, o sea, lo riguroso de la ley, no fue dada para los justos, para el justo, sino para los transgresores, aquellos que siempre están en el límite, ¿vio? Para los transgresores y los desobedientes. La ley, rígida, durísima, con justicia, es para los desobedientes, para los impíos. Y ya lo va comparando y lo va poniendo todo en la misma bolsa, Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas. ¡Wow! ¿Te das cuenta que no tienes nada que ver con Dios? Dije hace un rato, es muy probable que nunca fui claro al respecto, pero si no te bautizaste, estás en el pensamiento de Dios entre todos estos que son mencionados acá. Los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas y aún para los homicidas. Entre ellos, ¿qué quieres que te diga? No sé en qué iglesia estás, no sé dónde te congregas, en qué lugar del mundo. Por la forma de hablar te darás cuenta que estamos en Argentina. Pero nuestro Dios y su palabra es la misma que tienes tú ahí. Y creo que tenemos hermanos en Puerto Rico también, porque tengo pastores y amigos de Puerto Rico y de Cuba que me envían permanentemente notas. Pero si estás congregado en cualquier iglesia de esa y no te has bautizado, estás totalmente desamparado, no tenés ninguna posibilidad de bendición. ¿Me entiendes, verdad? Bien. Entonces, si no es bautizado, no tiene derecho ni siquiera a tomar la Santa Cena. No puedes tomar la Santa Cena.
porque ni siquiera estás con posibilidad de comer pan ni de tomar vino. No lo puedes hacer, porque no significa nada para ti. La Santa Cena no significa nada para ti. Es solo pan y solo vino. En cambio, para el creyente, para el cristiano, ese es su cuerpo y esa es su sangre. Y nosotros lo celebramos y lo haremos hasta que Él venga. Para nosotros tiene una simbología espiritual tremenda. Por eso me bauticé. Me convertí desde pequeño, pero a los meses le pedí al pastor que quería ser bautizado. Y no me podía parar nadie, porque me quería bautizar. ¿Sabe qué? Me llama la atención algunas excusas que he escuchado. He escuchado excusas como que, ya me voy a bautizar un poco más adelante. Todavía me parece que necesito un tiempo más. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta para comprender que el primer paso de obediencia en tu vida tiene que ver con el bautismo? No entiendo. Alguien me dijo alguna vez, a mí me gustaría bautizarme para el día de mi cumpleaños. Faltan unos meses todavía. Esa persona no la bauticé. ¿Cómo me puede decir que va a esperar hasta que sea su cumpleaños? O hay tantos, ¿no? Voy a esperar la fecha de casamiento, cuando cumplimos años con mi marido. Voy a ver si cuando sea el acontecimiento. Escúchame, estamos hablando de obedecer a Dios. Es algo urgente. Yo ya te estaría diciendo, pide bautismo ahora mismo, hoy tienes que pedir bautismo. No esperar. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo es que no te has bautizado? ¿Cuánto hace que estás en la iglesia? Se te llena la boca de Dios y sos capaz hasta de orar, pero no tenés idea de lo que estás haciendo. Estás muy lejos de la verdad. Entonces, nos llenamos la mente con supersticiones, y entre ellas es, yo estoy en gracia de Dios. No estás en gracia de Dios, estás en la desgracia de Dios. Estás lejos de la bendición. No hay bendición en tu vida, no la va a haber, porque eres desobediente. Estás junto con todos este grupo que el Señor menciona, porque eres un desobediente y transgresor. Claro. ¿Cuándo fue que me dijo una persona, no me bautizo porque a mí me bautizaron cuando era pequeña, cuando era bebé? ¿Qué tiene que ver? Pero no decidiste bautizarte por sí mismo. Alguien tomó esa decisión, tu mamá, tu papá, algún familiar, y te bautizaron. Cristo no hace mención a eso. Dice que el que quiere ser su discípulo, que voluntariamente lo decida. ¿Cómo será que cuando el Señor predicaba el Evangelio, le predicaba a la gente que estaba afuera y la gente se convertía y entraba y se bautizaban como venían? Algunos venían, con traje, con cinto, con ropa, con billetera, con cartera, no lo sé. Pero como estaban y escuchaban la palabra, venían y entraban al agua y se bautizaban. Y los apóstoles los bautizaban. ¿Cómo puede ser que usted esté demorando tanto tiempo? No ha entendido nada, me parece. Y esta mañana quiero ser claro, se lo dije. Quiero ser muy, muy claro. Muchas veces se han enojado conmigo y sé que la iglesia es probable que esta mañana está esperando una palabra de bendición. Ya se la di. Le hablé que el Señor quiere protegernos como la gallina a sus polluelos. Pero sentí en mi corazón la necesidad de que aquellos que no conocen al Señor lo reciban hoy. Hoy es el día de salvación. Y aquellos que no son bautizados, que tomen la decisión en este día de hacerlo. Usted debe y tiene que bautizarse. ¿Cuándo? Ahora.
Más rápido, tiene que bautizarse. ¿Cuándo? Ayer. Ya tiene que bautizarse. No es posible. No existe un cristiano no bautizado. No existe. No hay manera de que me pueda convencer, que pueda convencer usted a la Biblia para que de pronto usted se justifique y se sienta bendecido, caminando de la mano del Señor. Por favor, hay un versículo que me fue de tanta bendición, hay una palabra que recibí que me fue tan... No ha entendido. Si no se bautizó, usted está fuera. Está fuera. No tiene nada absolutamente que ver. La iglesia esta mañana está recibiendo una palabra que no pensaba. Es que yo tampoco la preparé. Y mucho menos pensando en que no le iba a agradar. Tampoco espero que le agrade. No me interesan los likes. Me interesa saber solamente que debo anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, el único propósito es darle vida a los que están muertos en delitos y pecados. Y esta mañana, aquellos que no lo conocen y los que no han decidido bautizarse, hoy tienen que tomar esa decisión. Y termino esta mañana. Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Dice la bendita, maravillosa, extraordinaria y veraz palabra de Dios. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Busca al Señor porque todavía tenés tiempo de hallarlo. ¿Cuándo? Hoy, ahora. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle. Llámalo. Por ahora que está cerca. En tanto que está cerca. Hoy está cerca de tu corazón, está cerca de tu vida. Te está esperando con los brazos abiertos para que le digas: sí, Señor, te recibo. Sí, Señor, decido bautizarme. Sí, Señor, quiero ser obediente. Esta mañana decido bautizarme. De pronto, si decides bautizarte, corre rápidamente y anúnciale a tu pastor que te quieres bautizar, para que él esté orando. Quizás no puedes bautizarte ahora, pero ya en el corazón de Dios está tu decisión. Te vas a bautizar, pasa la cuarentena, te bautizamos. Estoy hablando en nombre de los pastores en diferentes lugares del mundo. Es el momento de buscar al Señor. Hoy es el momento de buscarle y es el momento que lo vamos a encontrar. Y tú lo vas a encontrar. Yo sé que les sorprenderá a los hermanos que esperaban una palabra de contención y de amor en tiempo de crisis como la que estamos pasando. Pero damos gracias al Señor que durante la semana estamos en contacto. Las hermanas permanentemente envían versículos bíblicos para las mujeres y se sostienen y se consuelan y se apoyan. Los varones igual, mandamos permanentemente mensajes. Los intercesores en oración casi todos los días tienen un mensaje diferente de apoyo, de bendición y de aliento. Esta mañana es un llamado a la reflexión a aquellos que todavía le dicen no al Señor Jesucristo. Lo desafío esta mañana a aquellos que están lejos de Dios, que tomen la decisión. Iglesia, nosotros continuamos. Felicito a los hermanos, ya lo dije por WhatsApp, a los hermanos responsables y comprometidos con la iglesia. Ha llegado mucha respuesta de varios hermanos, de muchos hermanos, y eso nos pone felices, porque el Señor dejó un mandato, y entre ese mandato era, hagan esto para que no falte nada en la iglesia.
para que haya alimento en mi casa. Gracias a Dios. Mire que no hablo abiertamente, pero gracias al Señor por los hermanos obedientes, fieles, y que la bendición y la apertura de la ventana de los cielos está sobre su casa y sobre su vida. Es una promesa. Lo creo. Pasa con nosotros. Ocurre con nosotros. Vamos a orar. ¿Le parece bien? En el nombre de Jesús. Por los que han recibido a Cristo esta mañana, los bendecimos. Por los que han decidido bautizarse esta mañana, te bendigo en el nombre del Señor. Iglesia, para nosotros, que su gracia, su bendición y su misericordia continúe. Él está proveyendo permanentemente. En tiempos de crisis, de escasez, creo que en nuestros casos, me parece que esta crisis de escasez nos está haciendo engordar a más de uno. Bendito sea Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amado Dios, tu bendición, tu gracia, tu misericordia, podemos comprobarla cada día en nuestras vidas. Señor bendito, gracias por tu cuidado en este tiempo. Gracias, Señor, por la armonía que podemos tener en nuestros hogares. Cuando el mundo sufre la convivencia, sufre, Señor, las consecuencias de estar viviendo bajo el mismo techo. Nosotros, tus hijos, te damos gracias porque tú me has dado la posibilidad, Señor, de compartir este tiempo con mi esposa. Bendigo a mi esposa. Señor, las mujeres esta mañana bendicen a sus esposos. Gracias por los maridos, Señor, que nuestras hermanas tienen. Gracias por nuestros hijos, que podemos convivir junto con ellos, podemos compartir su tiempo. Gracias por los padres, gracias por nuestras madres, gracias por la familia. Señor, lo único que produce armonía en nuestras casas es tu presencia, bendito Dios, tu Espíritu Santo en medio de tus hijos. Tú eres la alegría de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestros tiempos. Te bendecimos y damos gracias, nuestro Padre Santo. Oramos agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén y amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor Jesucristo.